¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda el abogado Guillermo Mayo. A nombre de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, les damos las gracias por seguirnos en el curso de capacitación para la certificación ante el OCE. Continuando con el desarrollo de los temas, vamos a tratar dentro de esta competencia número 3, que son los procesos de selección, los requisitos de calificación. ¿Qué son los requisitos de calificación? El artículo vamos a ponerlo ahí, número 29 del reglamento de la ley de contrataciones, señala que al momento de establecer su requerimiento, el área usuaria también no solamente establece las especificaciones técnicas o términos de referencia, sino que además de ello debe de formular los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación no son más que la verificación de las aptitudes del postor para poder ejecutar el contrato. En otras palabras, es verificar a cargo de la entidad que el postor al que se está verificando su oferta cumpla tanto con las condiciones legales, como es la capacidad legal, con la capacidad técnica profesional y la experiencia necesaria. Y un nuevo requisito de calificación que se ha añadido para el caso de ejecución de obras en licitaciones públicas es la solvencia económica. Entonces, los requisitos de calificación hay que entender y que quede, lo que deben de tener claro ustedes es que son dirigidos al postor, netamente al postor, únicamente al postor. Todo requisito de calificación es dirigido al postor para verificar ¿qué cosa? Que el postor está apto para poder ejecutar las prestaciones a su cargo. Es decir, dentro de la capacidad legal tenemos los requisitos de calificación como la habilitación. En la capacidad técnica profesional, por ejemplo, tenemos el equipamiento estratégico, la experiencia del personal propuesto, las calificaciones de este personal. En la experiencia del postor ya tenemos propiamente para el postor respecto a su experiencia determinada en un determinado monto facturado. Y la solvencia económica para el caso de obras lo puede acreditar con el récord crediticio que acredite que es una empresa solvente. Es así que los requisitos de calificación forman parte del requerimiento. Como vemos en este gráfico, que es parte de la opinión número 197 de 2016, el requerimiento consta de dos partes, ¿no? Las especificaciones técnicas en caso de bienes, los términos de referencia en caso de servicios y el expediente técnico de obra en caso de obra. Pero además de ello, también contiene el requerimiento los requisitos de calificación. Estos requisitos de calificación pueden verificar ustedes en el portal web del OCE en un cuadro que ha establecido la dirección normativa del OCE, cómo se distribuyen los requisitos de calificación y su obligatoriedad. Si queremos buscar dicho gráfico, podemos hacer clic en esta parte de la diapositiva, al vínculo, y nos va a llevar a la página donde están los requisitos de calificación. Vamos a ver. Es el tablero de requisitos de calificación elaborado por la Dirección Técnica Normativa del OCE, ¿no? Acá lo tenemos, tablero de los requisitos de calificación a febrero 2019. O sea, está con la norma actualizada. Vamos a ver, puesta por objeto contractual. Por ejemplo, para el caso de bienes, tenemos el requisito de calificación obligatorio, según corresponda el objeto de contratación, la habilitación. Cabe señalar que en los requisitos de calificación no se permite su acreditación mediante declaración jurada. Todos tienen que ser acreditados documentalmente, o sea, no se permite su acreditación mediante declaraciones juradas. En el caso de la habilitación, ¿por qué se pone como de corresponder? La habilitación es un documento mediante el cual va a facultar al postor a ejercer una determinada actividad económica regulada. Es decir, tiene que ser sobre actividades cuya característica o naturaleza requieran una determinada acreditación, requieran un determinado permiso o licencia por parte de una entidad emisora o de una entidad que se a cargo de la supervisión de dicha actividad. ¿Qué no se pide dentro del requisito de calificación y habilitación? No deben de pedir RNP. No se puede pedir ficha RUC, no se puede pedir
tampoco declaraciones juradas. No se puede pedir constancia de habilitación profesional. Esos documentos que acabo de mencionar, de acuerdo a las opiniones y pronunciamientos emitidos por el OCE, no constituyen requisitos de calificación de habilitación. ¿Por qué? Porque más bien al contrario, son documentos que vulneran la normativa en cuanto a los principios de libertad de concurrencia y de competencia, y eficiencia y eficacia también, porque son documentos tal vez innecesarios, como el RNP. ¿Para qué te voy a pedir RNP como habilitación si yo puedo verificarlo del portal web? ¿Para qué te voy a pedir tu ficha RUC? Entonces, esos documentos no constituyen requisitos de habilitación. Los requisitos de habilitación, por ejemplo, sí puede constituir una licencia de SUCAMEC para que puedan ejercer la actividad económica de servicios de seguridad y vigilancia. Puede constituir también un requisito de habilitación, un permiso para la venta y comercialización de medicamentos o insumos médicos, que esos sí son requisitos necesarios porque el POSOR tiene que acreditar que tiene esas características, tiene ese tipo de licencia para que pueda realizar su actividad económica. Entonces, la habilitación va a ser siempre y cuando corresponda al objeto de la contratación. ¿Por qué la experiencia del postor se ha marcado en especialidad? Porque con la norma pasada, anterior, antes de la modificatoria, se podía pedir experiencia en general y experiencia en servicios, obras o bienes similares. Actualmente solamente se puede pedir experiencia en la especialidad, como lo vemos en esta parte, ¿no? Lo de abajo que ven son los factores de evaluación, que son materia de otro análisis. Vamos a seguir viendo los requisitos de calificación para bienes. Vamos a ver, por ejemplo, para obras. Vamos a ver para obras, ejecución de obras, los requisitos de calificación. Esa es consultoría de obras. También tenemos para proyectos arquitectónicos, tablero de obras. ¿Qué requisito de calificación hay? Si ustedes se dan cuenta, ya no está la habilitación. Pues la habilitación para ejecución de obras no es un requisito de calificación ni obligatorio ni opcional, porque, repetimos, la habilitación es un documento que te permite desarrollar una actividad económica. Pero ¿qué sí otros requisitos de calificación existen para el caso de obras? Tenemos la capacidad técnica profesional, el equipamiento estratégico, que es parte de este requisito, calificaciones del personal clave, experiencia del personal clave. Todos estos que vemos en este recuadro remarcado son parte del requisito de calificación, capacidad técnica profesional. En cuanto a la experiencia del postor, si ustedes se pueden verificar, ya no se pide experiencia en general y experiencia en obras similares, como se estilaba pedir hasta la norma pasada, sino simplemente la experiencia del postor en la especialidad. Y es más, con un número determinado de veces de la experiencia en monto facturado que se puede pedir, que es máximo una vez, y en los últimos 10 años, que es un hecho o es un tope, del cual no se puede modificar por parte de la entidad. ¿Qué otro requisito de calificación decíamos? La solvencia económica, que es facultativo porque se pide en caso de licitaciones públicas únicamente. Van a ver que en la adjudicación simplificada ya no aparece este requisito de calificación, es facultativo. Pero en adjudicaciones simplificadas, igual la capacidad técnica profesional en cuanto al equipamiento estratégico, calificaciones del personal clave y su experiencia, es un requisito de calificación obligatorio. ¿Qué es lo opcional? En caso de adjudicaciones simplificadas o facultativo, es la experiencia del postor. En cambio, en obras, para licitación pública, vemos que es obligatorio. Entonces, esos son los requisitos de calificación que establece la normativa. Vamos a ver algunas preguntas, tipo examen de certificación referido a este tema. Vamos a ponernos acá. Dice, un ministerio convoca una licitación pública para ejecutar obras de alcantarillado por un valor referencial de 10 millones de soles y establece como requisito de calificación, vamos a poner ahí, establece como requisito de calificación que el postor debe acreditar experiencia en obras similares por un monto facturado de 0.5 veces el valor referencial. El comité de selección procedió a calificar a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación. Al respecto, señala la alternativa correcta. El comité de selección debe descalificar solo las ofertas de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar.
El comité debe calificar todos los postores que participaron. El comité califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo y tercer y cuarto lugar según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación. El comité tiene la discrecionalidad de calificar la cantidad de postores hasta que se obtenga la buena pro. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? A ver, con la normativa vigente, les comento, mientras ustedes van analizando las alternativas que tienen, la normativa vigente en caso de ejecución de obras, como es el caso de la pregunta, licitación pública para ejecutar obras, el comité de selección está en la obligación de calificar a los postores que obtuvieran tanto el primero, segundo, tercer y cuarto lugar en el orden de prelación, a fin de verificar que estos cumplan con los requisitos de calificación. Ello lo pueden encontrar dentro del reglamento y también en las bases estándar. En caso de bienes y servicios, la obligación está al primer y segundo lugar. En caso de ejecución de obras, hasta el cuarto lugar, 4 postores. A ver, si la alternativa A dice ocuparon el primer y segundo lugar, no es para obras. Estamos hablando para obras, esto es falso. Nos pide la alternativa correcta. La B, ¿el comité debe calificar a todos los postores? No, solamente hasta el cuarto. Ya acá el primero, segundo, tercero y cuarto, según el orden de prelación, puede ser. La D tiene la discrecionalidad, no, porque es un precepto normativo. Entonces, la alternativa es la alternativa C. Correcto. Vamos a ver acá. Los postores que deseen acreditar su experiencia como requisito de calificación en un procedimiento de selección convocado para la contratación de ejecución de obras pueden presentar a solo contratos de obras ejecutadas en el marco de la normativa, contratos de obra ejecutados en consorcio, siempre que se presente en consorcio, solo contratos de obras de personas naturales, jurídicas o en consorcio en el marco de la normativa de contrataciones, contratos de figuras asociativas distintos del consorcio. ¿Qué puede presentar? En realidad, para acreditar la experiencia no solamente se presentan contratos de obra pública, también se puede acreditar con contratos de obra privada, siempre y cuando se acredite documentalmente dicha experiencia. Entonces, la normativa no ha limitado a ello si también es en consorcio o solamente las obras privadas que son ejecutadas directamente, sino que lo que ha establecido es que se acredite documentalmente. Lo que no puede acreditarse como experiencia, y hay una opinión del OCE al respecto, es la autoconstrucción. O sea, tú mismo has construido tu casa o tu edificio y tú mismo te das tu constancia de prestación, porque te has contratado a ti mismo. Entonces, esa autoconstrucción no está regulado dentro de la normativa. Pero las demás formas de acreditación sí lo establece nuestro marco normativo. Dentro de las bases estándar, ustedes van a encontrar la forma de acreditación de los requisitos de calificación. Si ustedes quieren verificar esa información, se dirigen a la página del OCE y en directivas vigentes van a encontrar la directiva 01/2019, que es la directiva de las bases estándar vigentes. Y en el caso de ejecución de obras, como es la pregunta una licitación pública para ejecución de obras, van a poder descargar las bases estándar, donde está la forma cómo se acredita este requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad. No está dentro del reglamento, pero sí está dentro de las bases estándar. Vamos a esperar que aperturen las bases estándar. Aquí está, bases estándar, esto. Vamos a esperar que cargue. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Luego de culminar la evaluación, el comité califica el postor a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Bueno, ya lo tenemos abierto acá. Esperar que cargue en tal caso. Ya. Vamos a esperar para que cargue la experiencia. ¿Cómo se acredita la experiencia?
La experiencia y los requisitos de calificación lo vamos a encontrar en el capítulo 3, porque esto es parte del requerimiento, ¿no? Acá está la experiencia del postor en la especialidad. Como les señalaba, vamos a ponernos acá. Es no mayor a una vez el valor referencial. En el caso de nuestra pregunta, está bien, ¿no? Bueno, esta es la anterior, 0.5, pero en esa pregunta está bien, no dice el monto, pero está bien. Ya. Y se acredita con contratos, sus respectivas resoluciones, contratos, sus respectivas constancias de prestación, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. Entonces, esta es la forma de acreditación que incluso, como se dan cuenta, a diferencia de esta parte, por ejemplo, donde puedes considerar obras similares, no te da la opción a modificar, sino que ya está preestablecido de manera estándar. Incluso, de acuerdo a la opinión 185-2017, nos dice que se entiende como otra documentación, aquella tal que otro documento que una entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante resolución de liquidación, acta de recepción, entre otros. Entonces, en este caso, la alternativa sería solo con obras ejecutadas en el marco de la normativa, no, es falso. Solo contratos de obra ejecutados en consorcio siempre que se presente en consorcio, no, también es falso. Solo contratos de obra como persona natural jurídica en consorcio en el marco de la normativa, no, porque también vemos que puede ser en obras privadas. Entonces también puede ser con contratos de figuras asociativas distintas incluso a las de consorcio, ¿no? Como una fusión, una escisión u otra figura jurídica. Entonces la alternativa acá es la D. Vamos a ver, no es un requisito de calificación de la oferta. Decimos que los requisitos de calificación es la capacidad legal, técnica profesional y la experiencia del postor y la solvencia económica. ¿Cuál de ellas no hemos mencionado? Muy bien, ustedes ya sacaron su propia alternativa. A ver, tratándose de una contratación de bienes, las bases administrativas han consignado que los postores deberán acreditar una experiencia del postor equivalente a 2.5 veces el valor referencial, bueno, debería ser el valor estimado de la contratación. Independientemente de ello, veamos las alternativas. El proceso es nulo por cuanto se debería hacer mención al valor referencial. Miren, ahí hay una alternativa, vamos a ver. Se encuentra correctamente formulado, toda vez que está dentro de los límites del 3 veces el valor referencial permitido en las bases estándar. Bueno, el proceso es nulo, toda vez que la experiencia del postor constituye un requisito de calificación considerado como opcional. Ya no, bueno, vamos a ver. No se encuentra formulado de manera correcta por cuanto se debe indicar en número y letras el monto correspondiente a la experiencia del postor que debe ser acreditada. Ya, a ver, en caso de bienes, ustedes saben que se maneja un valor estimado, el cual es reservado. Si yo te coloco en las bases 2.5 veces, independientemente del término valor referencial o valor estimado, pero te coloco 2.5, ahí céntrense. Y en la ficha del SEACEN y en las bases vas a encontrar cuánto es el monto del valor estimado, porque es reservado. ¿Cómo vas a calcular el 2.5 veces el valor? Ya sea independientemente del término. ¿De dónde calculas? ¿Qué principio vulneras? El de transparencia, ¿no? Porque la información no es clara, no es coherente. Entonces, ¿es nulo o no es causal de nulidad? Si no vas a poder formular y nadie va a poder formular sus ofertas adecuadamente, porque no saben cuánto es 2.5. Y si el comité lo dice, ya estaría dando de alguna manera a entender cuál es el valor estimado que en su característica reviste que es reservado. Entonces, ¿es nulo o no es nulo? Vamos a buscar una alternativa. No es nulo porque el proceso no es nulo solamente porque no se hace mención a valor referencial, sino que porque es un tema más de fondo. No se encuentra formulada correctamente por cuánto se debe indicar en número y letras el monto correspondiente exacto, porque si ustedes, por ejemplo, en el caso de obras, vamos a ver que cuando pide la experiencia del postor, en la especialidad, se tiene que consignar el monto de la facturación, tanto en número y letras. Vamos a ver el caso de bienes para relacionarlo a nuestro tema en concreto.
Vamos a ver el caso de bienes. O sea, cuando se coloca, en caso de bienes y servicios que son reservados sus valores estimados, servicios de consultoría en general y de servicios en general, se tiene que consignar necesariamente en número y letras cuánto es el monto que pide de acreditación de la experiencia. Obviamente sin hacer mención a cuánto es el monto de valor estimado, ¿no? Porque eso es de carácter reservado, pero sí darle el tope, ¿no? Darle el monto en número y letras, no decirle 2.5 veces o una vez o 3 veces. Si bien es cierto, lo que está pidiendo la entidad en este caso está dentro de los márgenes, pero no está, no está correctamente determinado, mire. En caso de bienes, te pide consignar el monto facturado expresado en número y letras en la moneda de la convocatoria, el cual no puede ser mayor a 3 veces en los últimos 8 años. Bien, en este caso 2.5 está dentro, pero no ha consignado el número y letras, lo cual ya es un motivo de nulidad, entonces no se encuentra correctamente formulado. No porque hace mención a valor referencial, ojo, sino porque no está consignado en número y letras. Independientemente, si acá hubiese dicho tal vez en número y letras 1.500.000 veces el valor referencial, no, bueno, por un tema de informalismo, por un tema de conservación de acto, no sería nulo, pero siempre y cuando lo haya dicho en número y letras, pero acá no ha sucedido ello, por lo cual la alternativa es la D. Con relación a los requisitos de calificación, en todos los procedimientos de selección se debe exigir experiencia del postor, con excepción de contratación de bienes que no revisten complejidad. Ya, la entidad puede imponer requisitos distintos a los señalados. Uy, ¿por qué se fue? Ya. La entidad puede imponer requisitos de calificación distintos a los señalados en las bases estándar. No. La entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en las bases estándar. Ajá. Queda a criterio de cada entidad establecer los requisitos de calificación. A ver, acá nos está pidiendo la alternativa correcta, ¿no? Vamos a ver, en todos los procedimientos de selección se debe exigir experiencia de postor con excepción de la contratación de bienes que no revisten complejidad. La experiencia del postor, vamos a ver que conforme al cuadro que nos muestra del OCE, vamos a ver cómo es en el caso de bienes. La experiencia del postor es facultativo, ¿no? En la especialidad es facultativo. En todos los procedimientos de selección, entonces, ¿se debe exigir en todos los procedimientos de selección la experiencia del postor? No, porque es facultativo, ¿no? Eso no es verdadera esta premisa. Como ustedes pueden ver, la experiencia del postor en caso de bienes es facultativa. ¿La entidad puede imponer requisitos distintos a los señalados en las bases estándar? No, no puede hacerlo porque ya están estandarizados. ¿La entidad no puede imponer? Correcto. ¿Queda a criterio de cada entidad? No, no queda a criterio, porque ya hay requisitos de calificación facultativos, obligatorios y algunos que incluso ya están estandarizados, ¿no? Su forma de acreditación y documentación con la cual se acredita dichos requisitos. Entonces la alternativa acá es la C. Otra pregunta, vamos a ver. La adquisición de un microscopio electrónico de barrido. Las especificaciones técnicas no han establecido el requisito de calificación de capacidad técnica y profesional. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente. El requisito de calificación de experiencia técnica y profesional es facultativo, que es adquisición de un microscopio. Vamos a ver, la capacidad técnica profesional correctamente es facultativo. Solamente se solicita cuando es llave en mano, es decir, cuando vas a adquirir el bien y vas a requerir la instalación. Es que acá es la adquisición de un microscopio electrónico de barrido. Puede ser que haya sido llave en mano. El comité no puede determinar ningún requisito de calificación porque estos son fijados por el área usuaria. Ya, correcto, eso sí. El comité en las bases debe solicitar la carta de compromiso de personal con firma legalizada para garantizar la debida ejecución al ser un equipo sofisticado, no necesariamente. El comité debe completar
el requisito de calificación señalado bajo el enfoque de gestión de resultados, independientemente si este o no está en el expediente de contratación. No, esto es falso, no puede hacer eso el comité de selección. Tampoco puede determinar ningún requisito de calificación, porque estos ya son fijados en el requerimiento, ¿no? Entonces, esto podría ser verdad, porque si el comité no puede determinar ningún requisito de calificación, las especificaciones técnicas no han establecido requisito de capacidad técnica profesional, por lo cual, en esta alternativa, a ver, les explico. En esta alternativa, el comité es un equipo sofisticado, sí, que esa llave en mano, sí, se debió haber establecido requisito de calificación, capacidad técnica profesional para el personal que va a instalar el equipo, sí, no lo hizo el área usuaria, no, ¿lo puede hacer el comité? No. No lo puede hacer el comité. ¿Por qué? Porque el establecer requisito de calificación es parte del requerimiento. ¿Quién formula el requerimiento? El área usuaria, correctamente. Entonces, ¿lo puede hacer el comité? No puede hacerlo, ¿no? La alternativa que coincide con lo que nosotros decimos es esta, ¿no? La B. ¿Por qué no la A? Dice capacidad técnica profesional es facultativo. Es que es facultativo cuando no es un proceso a llave en mano. En este caso sí que es un equipo sofisticado y requeriría la instalación, la capacidad técnica profesional, por lo cual no es correcto. La C, el comité en las bases debe solicitar la carta de compromiso. No puede hacerlo porque estaría añadiendo un nuevo requisito de calificación. No. Igual la D. Entonces, el comité no puede determinar ningún requisito de calificación. Si quisieran determinar ese requisito de calificación, el comité informa al área usuaria sobre ello a fin de que evalúe la nulidad del procedimiento y se vuelva a convocar incluyendo este requisito de calificación. Ese sería el procedimiento, pero para nuestra alternativa, el comité no puede determinar, porque lo determina el área usuaria, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos visto hasta este momento algunas preguntas de certificación referidas al requerimiento, a los requisitos de calificación, que no se olviden que pueden verificar en las preguntas, de acuerdo a lo que viene, verificar cuáles son facultativos, cuáles son obligatorios, dependiendo del objeto contractual. Tienen que saber que siempre los requisitos de calificación van dirigidos al postor. Ya les he mencionado en la habilitación qué documentación no se debe de requerir como requisito de calificación. Recuerden que todo requisito de calificación debe ser acreditado de manera documentada, documentalmente. Y ya están establecidos incluso las formas de acreditación de estos requisitos de calificación en las bases estándar. Muy bien, hemos estado hasta acá. Muchas gracias por su compañía. Síganos acompañando, mandando sus consultas, sus sugerencias y también no se olviden que ustedes tienen en su material el balotario para la certificación, donde pueden repasar que hay más preguntas y si necesitan algún alcance estaremos gustosos de hacerlo. Muchas gracias.